Bueno, muchas gracias. Voy a presentar mi proyecto de tesis que tiene como título Optimización multiobjetivo utilizando un algoritmo compacto de cúmulos de partículas. Yo soy Cita Jorge Jiménez Montiel y mi director de tesis fue el doctor Carlos Artemio Coello. Bueno, este es el contenido que voy a dar para la presentación, que va a ser una introducción. Bueno, voy a hacer una introducción de los conceptos básicos, bueno, una motivación principalmente, el marco teórico para poder explicar lo que hice, la propuesta, los resultados, unas conclusiones y trabajo futuro y unas referencias también. Bueno, la motivación es que gran cantidad de problemas en el mundo real requieren optimizarse de forma simultánea y la mayoría o normalmente todos los objetivos tienen conflicto entre ellos. Entonces, para la solución de estos problemas se han propuesto distintas metaheurísticas que están inspiradas en el proceso de evolución de las especies o la interacción social que existe entre algunas especies de animales. Sin embargo, estas tienen algunos problemas, que es que no son aptas todas las metaheurísticas para aplicaciones donde los recursos son limitados. Por ejemplo, cuando la cantidad de memoria es disponible restringida o cuando el costo de evaluar una función es muy alto. Entonces, en los últimos años han surgido unas nuevas metaheurísticas que en vez de utilizar una población utilizan una representación estadística de la población mediante un vector de probabilidades, y estas son las que denominan metaheurísticas compactas. Y esta característica ha causado mucho interés últimamente porque han sido utilizados en aplicaciones donde la memoria disponible es limitada. Y a continuación les voy a presentar unos casos donde se utilizaron las metaheurísticas compactas. Por ejemplo, Gallagher en el 2004 quería utilizar un algoritmo genético compacto y terminó proponiendo una mejora y la utilizó para optimizar mediante ese algoritmo una red neuronal que tomaba decisiones sobre varios procesos físicos. Igual, Minino investigaron la posibilidad de utilizar un algoritmo compacto, pero lo que hicieron fue extenderlo a variables reales, ya que el algoritmo genético usualmente utiliza una representación binaria. Y eso lo decían porque querían aprovechar las ventajas que tenía su IDE para programar. Su microcontrolador que utilizaban era de punto flotante. Y luego, finalmente, Neri y Tozek implementaron una metaheurística compacta para utilizar un proceso de planta de energía. Lo que decían ellos era que tenían que utilizar un microprocesador que tuviera menor velocidad que el proceso físico que querían simular porque era muy lento el proceso. Entonces utilizaron un microprocesador que contaba con 2 MHz, me parece, de velocidad y 1 KB de memoria RAM. Y bueno, lo que yo voy a hacer es utilizar otra metaheurística que se llama optimizador mediante cúmulos de partículas, PCO, y la voy a adaptar para que resuelva problemas multiobjetivos utilizando la motivación de utilizar una representación estadística con un vector de probabilidades. Entonces, una de las motivaciones por la que estoy utilizando Particle Swarm es porque tiene facilidad para implementar, o sea, las principales funciones de Particle Swarm son una actualización de 2 fórmulas, que es la actualización de la velocidad y también porque suele converger más rápido que los algoritmos evolutivos. Esto lo tomo, por ejemplo, del estudio del mismo Kennedy, que dice que utilizaron un generador de problemas multimodales y lo que hicieron fue medir el desempeño de un Particle Swarm contra un algoritmo genético. Entonces resultó que el Particle Swarm lo compararon con 3 variantes de genético, o sea, utilizaron uno que sí utilizaba cruza, uno que utilizaba mutación y uno combinado, el original. Y determinaron que el algoritmo del Particle Swarm alcanzó el óptimo global mucho antes que los genéticos. Y luego Angelin en el 98 comparó el desempeño, pero contra una estrategia evolutiva. Lo que hizo fue tomar 4 problemas de prueba, Sphere, Rosenbrock, Rastrigan y Grigman, y el resultado que el Particle Swarm obtuvo el óptimo mucho más rápido que la estrategia evolutiva para las 3 primeras funciones, Sphere, Rosenbrock y Rastrigan. Y en Grigman se tardó un poco más y lo que observó es que la estrategia evolutiva mantuvo su desempeño en los 4 problemas. Bueno, y voy a presentar el problema que queremos responder, que es si es posible resolver problemas multiobjetivos utilizando un optimizador mediante cúmulos de partículas compacto. Y esto trae otras problemáticas a resolver, que es cómo decidir cuál partícula hay que utilizar como un líder cúmulo, cómo conservar todas las soluciones no dominadas encontradas durante el proceso de búsqueda y más porque no hay una población, y cómo mantener la diversidad de forma que se evite convergencia a una única solución.
Y pues ya el objetivo general es diseñar e implementar una metaheurística compacta basada en PCO para problemas de optimización multiobjetivo sin restricciones. Esta propuesta debe tener un desempeño competitivo respecto a otras metaheurísticas multiobjetivos sin restricciones del estado del arte. Y vamos a utilizar indicadores de prueba y de desempeño, problemas de prueba e indicadores de desempeño estándar de la literatura especializada. Bueno, y voy a presentar el problema general de optimización, que es minimizar. En este caso vamos a utilizar, pues, maximizar o minimizar una función que consiste de Rn a Rn. Cuando m es mayor que 2, se dice que la función es multiobjetivo, y Rn es el espacio de las variables de decisión y Rm es el espacio de las funciones objetivo. Cuando m es igual a 1, tenemos un problema de optimización monobjetivo que consiste únicamente en encontrar un vector de todo un conjunto que no sea superado o que sea menor o igual que todos los demás vectores. Pero sin embargo, en la optimización multiobjetivo no existe un orden, una relación de orden entre estas, y tenemos que utilizar un concepto especial que es la dominancia de Pareto. Bueno, aquí en esta imagen se puede demostrar el espacio de variables de decisión y el espacio de las funciones objetivas. En este caso las dos son para dos dimensiones. Y esta es la dominancia de Pareto que vamos a utilizar para definir el orden, que se dice que una solución U domina a otra solución V, denotada como U domina a V, sí, solo sí, en todas las dimensiones son iguales U y V, pero existe al menos solo una dimensión en la que es mejor U que V. Y gracias a este concepto podemos introducir ya la definición de optimalidad de Pareto. Entonces, una solución es óptima de Pareto óptima con respecto a un conjunto si no existe otra solución dentro de ese conjunto que domine la solución 1. Voy a presentar la dominancia estricta de Pareto, que quiere decir que en todos los objetivos la solución U domina estrictamente a V si en todos los objetivos U es mejor que V. Y la optimalidad de Pareto quiere decir que no existe una V dentro de un conjunto que domine a U estrictamente. Ahora voy a presentar el conjunto de óptimos de Pareto, que es, dado un problema de optimización multiobjetivo F, el conjunto de óptimos Pareto dentado por P asterisco es definido como el conjunto de todas las soluciones dentro del espacio de búsqueda, ahora sí, o el espacio de las variables de decisión, tal que no exista otro vector que en ese conjunto que domine al vector que decimos X. Entonces no existe un X' que domine X. Y el frente óptimo de Pareto es la imagen de todo ese conjunto óptimo de Pareto. Y aquí está un ejemplo donde se puede visualizar, por ejemplo, la dominancia. Aquí tenemos 5 soluciones y C domina a A, B y C. A, B y B. Pero domina estrictamente a B, porque C tiene menor valor, minimizando, que D en todos los objetivos, en F1 y en F2. Pero como tiene menor valor solo en F1 con respecto a A, domina débilmente. Y aquí se puede visualizar el frente de Pareto. Y voy a presentar ya el algoritmo genético compacto. Y este algoritmo surgió porque Harry, que estaba investigando la posibilidad de determinar el tamaño de una población óptimo, y terminó observando que se podía simular el algoritmo genético como un proceso en el que cada gen, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, compite contra otros genes de otros cromosomas hasta determinar que lleguen a un valor. O sea, al final va a quedar un 0 o un 1, va a ser una lucha por supervivencia. Entonces, él pensó que se podía modelar mediante un vector de probabilidades que indicara la probabilidad de que un 1 apareciera en el cromosoma. Entonces, lo que denota el vector, tenemos un vector de probabilidades. Inicialmente no es un vector de probabilidades que indica que todas las soluciones pueden aparecer. Es igualmente probable que aparezcan unos o ceros. Y lo que hace es generar dos individuos por medio de ese vector de probabilidades. Simplemente si la probabilidad es menor que 1, ya pone 1 y si no 0. Y ya por medio de eso genera dos individuos y los compiten para determinar cuál es el mejor. En este ejemplo supongamos que el problema es contar la cantidad de unos, el buen max, y A tiene más unos que B. Entonces este es el ganador, y entonces lo que hay que hacer es actualizar el vector de probabilidades para que se acerque un poco a A. Entonces aquí suponemos que el tamaño de población virtual es 5, puede ser cualquiera. Entonces lo que hacemos es mover en un paso proporcional a un quinto, que sería 0.2,
el vector A, el vector probabilidades rumbo A. Entonces estaba en punto 5, entonces lo acercamos hacia 0, restándole punto 2 y al punto 5 del 2 lo acercamos a 1, punto 2 y así. Entonces el proceso se vuelve a repetir, se generan dos nuevas soluciones y hasta que termine el vector probabilidades de esta forma. O sea, cuando ya no sea un vector, bueno, las probabilidades ya no sean probabilidades. Entonces en ese caso se construye una nueva solución que es, si es menor que 0, asignamos directamente un 0, y si es mayor que 1, ponemos directamente un 1, y esa es la solución final. El problema que tenía este algoritmo es que fue modelado pensando que los genes no tenían relación con otros, o sea, se resolvían los problemas entre genes, pero en la misma posición. Entonces observaron que no se podían resolver problemas multimodales complicados, y tuvieron que introducir un nuevo concepto que es el uso del elitismo en los algoritmos genéticos compactos. Entonces lo que propusieron para resolver eso fue solo generar dos individuos al inicio, pero mantener uno, el elitista, el que siempre sea mejor. Entonces en cada iteración se va a generar un individuo y se va a conservar el elitista y se va a hacer la comparación. Lo demás es el mismo algoritmo. Exactamente. Y bueno, otro concepto que tengo que presentar es el optimizador del cúmulo de partículas, que fue propuesto por Kennedy y Eberhard en 1995 y está inspirado en el comportamiento social que presentan diversas especies de animales. La idea consiste en que tenemos un cúmulo de partículas que se mueven sobre todo en un espacio de búsqueda, obedeciendo unas reglas simples que alteran tanto su posición como su velocidad. En esta figura se puede ver una partícula que está en XT, que está compuesta por una velocidad y un recuerdo, LBs. Entonces la idea es que tenemos una partícula que se quiere mover y tiene una velocidad, pero también quiere tomar la dirección de un recuerdo que tiene mejor, que es el local best, pero también quiere seguir la influencia de otras partículas en el cúmulo, que es el G-best. Entonces el movimiento de la partícula va a ser una suma vectorial del local best, la velocidad y el G-best, pero va a ser ponderado, o sea, no va a ser completamente el local best ni global best. Entonces la siguiente posición de la partícula va a resultar en X temas muy buenos. Y ese es el algoritmo general de partículas SWAM. Entonces tenemos un cúmulo de partículas donde cada partícula tiene su velocidad y va a obedecer la siguiente regla. Bueno, va a obedecer las mismas reglas. Se va a mover mediante la fórmula que les había dicho, que es la fórmula que sigue su propia velocidad, más la fórmula que trata de irse a la dirección de global best y la fórmula que trata de irse a local best. Y ya después se actualiza la posición de la partícula sumándole la velocidad. Entonces, si se encontró una mejor posición de esa partícula, se actualiza y también se busca el mejor de todo el cúmulo. Bueno, aquí están los algoritmos del estado del arte que vamos a utilizar para comparar nuestro algoritmo, que es el nuestro Compact Mock, tiene una representación estadística, y vamos a utilizar otro algoritmo que es el MockD, que fue hecho por Moisés, igual que aquí, que también utiliza una representación estadística. De hecho, solo hay dos algoritmos compactos hasta el momento multiobjetivo, nuestra propuesta y el de Moisés. Y vamos a compararlo contra el desempeño de dos algoritmos, dos MOPs, dos optimizadores mediante cúmulos de partículas para optimización multiobjetivo. ¿Cuál es el de Moisés? El MOC pero es multiobjetivo, no es el Moisés. Luego es de Mopso, el de Mopso que también fue propuesto aquí por Zacotecas y que está basado en un archivo, pero no utiliza dominancia, sino utiliza funciones de escalarización para resolver el problema. Y el SMPCO, que sí utiliza el concepto de dominancia y utiliza el operador de distancia de agrupamiento para seleccionar al líder. Bueno, los otros dos, de Mopso y SMPCO, utilizan población. Entonces voy a presentar primero la propuesta de partículas SWAM compacto para optimización monoobjetivo, que después va a ser extendida a multiobjetivo mediante funciones de escalarización. Entonces lo que yo hice fue tomar la estructura del elitismo persistente, que es generar dos soluciones inicialmente, una elitista y una normal, y posteriormente únicamente generar una nueva solución mediante los operadores del particle SWAM. Quiere decir que tengo una partícula que va a ser movida tomando en cuenta un vector de probabilidades. En este caso, el vector de probabilidades va a indicar la dirección donde quiero que se mueva la partícula y voy a conservar el concepto de global best. Entonces, mi partícula va a tratar de tomar dos direcciones, la de local best y la de global best, y eso va a dictar su nueva posición. Para actualizar el vector de probabilidades, hago lo siguiente: una vez que tenga la mejor solución,
trato de moverme en dirección a ella, en una parte proporcional igual que lo hacía el algoritmo genético, al tamaño de la población que yo elija. Eso es TC, tamaño de la población. Entonces lo que hago es tomar la dirección que va del vector de la media a la mejor solución, y lo que hago es moverla ponderándola mediante esa multiplicación. Y ya hago lo mismo que el Particle Swarm, actualizo el Global Best. Entonces si la nueva solución que conseguí es mejor que la que tenía guardada, la actualizo. Y la desviación estándar simplemente es la distancia que hay entre el Global Best y la media. Esto lo utilizo para controlar la diversidad inicialmente del algoritmo. Quiere decir que en un inicio las soluciones, pongo una desviación estándar grande para que las soluciones se comporten como si fuera una distribución uniforme, y posteriormente se van a ir acercando al Global Best, permitiendo que se realice una búsqueda local. Y ya posteriormente, mediante una probabilidad de mutación que se especifica, reinicio la desviación estándar para que nuevamente la distribución de probabilidades se comporte como una distribución uniforme. Bueno, este es el vector de probabilidades, un ejemplo del vector de probabilidades para un caso de 2. O sea, es una distribución, son un producto de dos distribuciones normales independientes. Entonces todas las soluciones pueden aparecer en esa zona marcada. Y a continuación voy a explicar cómo lo resuelvo multiobjetivo, cómo utilizo este algoritmo para resolver problemas multiobjetivo. Lo que utilizo es un enfoque como el de Moea de descomposición, que se trata de transformar el problema de optimización multiobjetivo en varios problemas monoobjetivos, utilizando un vector de ponderación. O sea, califico cada objetivo y lo resuelvo como si fuera un problema monoobjetivo. Y entonces la idea de esta métrica que utilizo es minimizar la distancia que existe entre el objetivo ponderado más lejano, o sea, el que tenga el peor valor en una dimensión respecto a un punto de referencia. Y el punto de referencia que utilizo es aquel que se llama el vector ideal, que consiste en el mínimo de todo, bueno, sería el mínimo de cada objetivo independiente. Y así es como va a estar mi archivo de soluciones. Lo que hago es dividir el espacio de objetivo en varias regiones, y cada una de estas representa su problema, y cada subproblema va a ser asignado a un archivo, al archivo. Entonces, por ejemplo, la primera posición del archivo va a resolver únicamente el primer subproblema de métricas. Entonces lo que hago mediante mi Particle Swarm es generar una nueva solución y revisar en cuáles de estas soluciones encaja, cuáles puede optimizar mediante la función de escalarización, y también reviso mediante dominancia, que no sea dominada, y si es el caso ya la meto en el archivo. La selección del líder se basa en simplemente una búsqueda. Lo que yo busco es el líder que tenga menor valor dentro de ese archivo. Entonces nada más busco aquella solución que bajo esa métrica tenga el menor valor. Y este es el algoritmo que les acabo de contar para almacenar las soluciones. Que lo que hago es obtener dos soluciones. La primera que tengo, que quiero almacenar, que es F1, y la segunda que está dentro del archivo. Entonces lo que hago es iterar todo el archivo y compararla respecto a la métrica de Chebyshev. Y si es que es mejor y no es dominada, actualizo el valor. Entonces no hago lo mismo que MoEAD, que utilizo vecindarios y selecciono soluciones dentro del vecindario, sino lo que hago es tratar de ver en dónde o en qué soluciones puedo optimizar mi solución que encontré. Y ya posteriormente, si no pude agregar la solución al archivo, lo que hago es regresar, este algoritmo lo que hace es regresar aparte el líder que voy a utilizar para la próxima iteración. Y el líder lo consigo, como les había dicho, buscando el que tenga el menor valor en la métrica dentro del archivo. Pero si no puedo agregar la solución, lo que hago es regresar cualquiera de estas soluciones, porque son igualmente buenas, como no hay un concepto, y esto lo que permite es tener mejor distribución. Bueno, me ha dado más diversidad este mecanismo. Y este es mi algoritmo, mi propuesta del optimizador mediante cúmulos de partículas compacto para multiobjetivo. Es un Particle Swarm igual. Lo que hago es generar una nueva solución, dos soluciones nuevas, y las comparo para ver cuál es la mejor. La mejor es la que agrego inicialmente al archivo en todas las posiciones. Y entonces ya después genero una nueva solución del vector de probabilidades, que inicialmente es aleatorio, es una distribución estándar grande, para que se comporte con una distribución uniforme aleatoria, y ya genero la partícula, la muevo y determino dónde trato de almacenar esa solución.
Si la solución domina el global best, entonces lo que hago es agregar esa solución al archivo externo y cambiar el global best, ya como les había comentado. Si no es mejor, bueno, si son incomparables, también almaceno la solución en el archivo, y cuando no es mejor, solo cambio el global best. Busco un nuevo índice en el archivo para seleccionar un nuevo líder, y vuelvo a actualizar el vector de probabilidades rumbo al global best. Entonces lo que hago es tomar como media el global best y como desviación estándar qué tan lejos estaba mi desviación, mi solución nueva con respecto al global best, y aplico mutación si es el caso igual. Si un aleatorio es menor que la probabilidad de mutación, vuelvo a poner un valor muy grande de la desviación estándar para que se comporte como una distribución mejor. Y finalmente, ya que terminó el proceso, se filtran todas las soluciones no dominadas, y eso es lo que se regresa como solución. Bueno, ya voy a comenzar con la configuración experimental. Lo que hicimos fue comparar el desempeño de nuestra metaheurística con respecto a dos MOPSOS y una metaheurística compacta de estado de arte. Y utilizamos los problemas Z del T, DIN, D1, D2, D3, Fonseca 1, 2, Laumas, Liz, Murata, para todos los objetivos. Y esos fueron los parámetros que utilizamos para el experimento. Lo que hicimos fue fijar todas las evaluaciones de función a 20.000 y utilizamos los parámetros propios recomendados en cada uno de los artículos, que fue en el mío, por ejemplo, es el valor de C1 y C2, que es del par pulsano, utilizó 1.29, pero SMPCO y BEMOPS utilizan valores aleatorios entre esos rangos, y MOCD, como no es un par pulsar, no utiliza eso. Luego utilicé yo una mutación de 0.1, SMPCO utilizó 1 sobre el número de variables, y los demás no utilizaron mutación. Y MOCD tiene un parámetro extra que es supervivencia máxima, que quiere decir cada cuándo reemplazar la solución si se acaba la diversidad. En cero quiere decir que nunca reemplaza. Es lo que demostraron que era el mejor caso. Y utilizamos los siguientes indicadores para comparar el desempeño. El indicador de hipervolumen, que lo que hace es proporcionar el volumen o el hipervolumen de la porción del espacio objetivo, que es débilmente dominada por la aproximación del conjunto de óptimos de Pareto, de nuestra solución. ¿Cuánta porción del espacio objetivo es dominada por nuestro conjunto de soluciones? Y lo que podemos hacer con eso es medir la convergencia que ostenta nuestra aproximación con respecto al verdadero frente de Pareto. Utilizamos el espaciado que describe numéricamente la propagación de los vectores que constituyen la aproximación del frente de Pareto, que sí que medimos la distribución de nuestras soluciones, qué tan separadas están o qué tan uniformes están. Y la distancia generacional invertida, que nos permite, calcula la distancia promedio entre cada uno de los puntos del conjunto de referencia con la aproximación al frente de Pareto. Entonces lo que hace esta es medir tanto la convergencia como la distribución de las soluciones. Y ya aquí están los resultados que obtuvimos, los voy a explicar brevemente aquí en la tabla. Para el indicador de hipervolumen, en primer lugar siempre fue el SMPCO. En segundo lugar nosotros mantuvimos el liderazgo, y en tercer lugar de MOPSO para el estudio de los MOPSOS. Los separamos en dos fases, las metaheurísticas que son basadas en optimización mediante cúmulo de partículas y las metaheurísticas compactas. Con respecto a las metaheurísticas compactas obtuvimos el primer lugar en todos los casos, y lo hicimos de la siguiente forma. Lo que hicimos fue contar el número de primeros lugares que obtuvo cada metaheurística y asignamos un valor más grande al primer lugar, un valor más pequeño al segundo, y así sumamos el resultado. Entonces eso es lo que determinó como las posiciones. Y aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, del desempeño de es la comparación del desempeño de las tres metaheurísticas basadas en MOPSO con respecto al indicador de hipervolumen. En este caso están resaltadas en más negrita las que obtuvieron el primer lugar. Se utilizó la prueba de Wilcoxon para dar validez a esto. Y ya con base en las medias, que es lo primero que se nota, y se ven las desviaciones estándar, determinamos el orden. Entonces, como se puede mostrar en esta tabla, o se puede apreciar, SMPCO obtuvo el primer lugar en esta categoría de hipervolumen, pero nosotros, que es Compact MOPSO, nos mantuvimos muy cercano a él, obteniendo 5 primeros lugares y la mayoría de los segundos lugares, y superamos completamente a de MOPSO. Bueno, para la otra comparación que hicimos con respecto a las metaheurísticas compactas, nosotros obtuvimos prácticamente siempre el primer lugar, y él
tuvo 4 primeros lugares y nosotros tuvimos 9 primeros lugares. Entonces, voy a presentar algunos frentes de Pareto que utilizamos para comparar. En este tenemos el problema ZDT2, que es donde tuvimos el mejor hipervolumen respecto a los problemas. Y en este caso podemos observar que nuestra propuesta, que es la A, tuvo la mejor aproximación y todo, pero no es tan visible como se puede ver con respecto a los otros dos, al SMPCO y DEMOPSO, pero es particularmente visible con respecto a MOCDE, la otra metabolista compacta. Luego, este es uno de los problemas que tuvimos. Uno de los que tuvo problema, observamos que tuvimos problema, que es el DEV2. Este tiene la particularidad de que el frente de Pareto, el espacio, es desconectado. En estos casos se observó que la mayoría de las soluciones se distribuyeron solo hacia la región que estamos a la derecha. Y todas las demás soluciones se ven un poco menos distribuidas, a diferencia del SMPCO, que logró distribuir soluciones sobre todo el frente de Pareto. Y esto logramos observar que también sucedió en el DEMOPSO y de la evolución diferencial compacta. Y entonces podemos concluir que esto sucedió porque las tres estrategias utilizan un enfoque de descomposición. Bueno, finalmente igual voy a presentarles el problema BIM, que ese tuvo la particularidad de que las tres soluciones, bueno, las tres propuestas que están basadas en escalarización, tampoco pudieron distribuir las soluciones respecto a todo el frente de Pareto, y SMPCO le fue posible distribuirlas sobre todo. Y esto se debe principalmente a que utiliza el operador de distancia de agrupamiento, que tuvo mucho más ventaja que las funciones de escalarización. Y bueno, ahora voy a dar las conclusiones, y es que a partir de esto podemos concluir que nuestra propuesta presenta un rendimiento competitivo para la resolución de problemas de precisión con dos objetivos: obteniendo el segundo lugar en la categoría de MOPSOS, siendo superado por SMPCO, pero en la siguiente categoría, en la de metalísticas compactas, superamos completamente a la evolución diferencial compacta para los problemas que adoptamos en este trabajo de tesis. También se observó que nuestra propuesta tiene buen desempeño en frentes con geometría cóncava o convexa, o sea, dio igual. En todos los problemas que utilizamos tuvo buen desempeño, entonces quiere decir que sí es capaz de resolver los dos tipos de problemas, y ya que pudo resolver satisfactoriamente ZDT y D. Y también tuvo muy buenos resultados en los problemas ZDT 4 y 6, lo cual sugiere que nuestra propuesta puede ser apta en ciertos problemas multifrontales. Y se observó que los problemas que presentan... Se observó que los problemas, como había mostrado, que presentan un frente de Pareto desconectado, como es la UMA en ZD3 y DEV2, nuestra propuesta obtiene una mala distribución de las soluciones, a pesar de que utilizamos vectores de ponderación bien distribuidos. Bueno, también observamos que nuestra propuesta no es capaz de explotar por completo el espacio de búsqueda, y por lo tanto fue incapaz de resolver problemas como Kurzaway o Quagliarella, que presentan múltiples frentes de Pareto. Y tampoco pudimos resolver de forma satisfactoria problemas con más de 3 objetivos, como los de TLZ. En la mayoría de los casos, pues nos fue imposible producir soluciones en toda la región. O sea, si era un volumen, no pudimos llenar el volumen, solo tuve una pequeña parte. Y en la mayoría de los casos se pudieron resolver disminuyendo el número de variables. Por ejemplo, los DTLZ se pueden resolver con 4 variables para abajo, pero en adelante ya comienzan a no converger las soluciones, excepto para la DTLZ6, donde a pesar de que usamos 13 objetivos, también obtuvo buenas soluciones. Y a pesar de los resultados que obtuvimos de quedar en segundo lugar, podemos concluir que es competitiva respecto a SMPCO, ya que aunque se observó en hipervolumen, no mostré las otras tablas, en el indicador de distancia generacional invertida estuvimos mucho más cercano a él, y en los dos casos superamos a MOCDE y a DEMOPSO para los problemas que utilizamos. Y bueno, como trabajo futuro, lo que proponemos es estudiar unos mecanismos que mejoran la explotación del espacio de búsqueda. Lo que sucede es que al utilizar el elitismo persistente estamos causando que todas las soluciones que se generen sean muy cercanas a los elitistas, y entonces se está impidiendo que se traten de explorar nuevas regiones. Aun cuando utilicemos mutación u otros mecanismos, el elitismo es muy fuerte y prohíbe que se puedan explotar otras partes.
Entonces lo que recomendamos es utilizar una estrategia a lo mejor como elitismo no persistente, que consiste en generar una nueva solución o cambiar al líder después de cierto número de evaluaciones que no se encuentra un mejor resultado. Y también proponemos cambiar la selección de los líderes, ya que utilizamos, como les había dicho, la solución o la solución como líder que tenga el menor valor dentro de las métricas de Chebyshev. Pero esto usualmente nos dirige hacia las rodillas del frente. O sea, lo que trata es acercarse al punto ideal, pero no necesariamente significa que sea la mejor solución. Y entonces también sugerimos cambiar esta estrategia porque la calidad de las soluciones también depende del punto de referencia aproximado. O sea, que si no aproximamos bien el punto de referencia, no podemos llegar a unas buenas soluciones. Bueno, aquí ya está la referencia. Muchas gracias. Gracias. Jorge, el problema de múltiples objetivos que mostraste mayormente fue con dos. Ajá. ¿Tienes alguna, digamos, intuición de cómo podrías trabajar a futuro para lograr más de objetivos? Pues sí, lo que yo vi, observé es que no se pudo explotar todo el espacio de búsqueda, entonces no pudimos generar soluciones más lejos de lo que teníamos cerca. O sea, que una vez que encontramos una buena solución, ahí nos quedamos atascados. Entonces lo que yo proponía es cambiar el uso del elitismo persistente, o sea, quitarlo, encontrar una nueva forma, o sea, porque si intentamos al inicio, como el algoritmo genético compacto, no utilizar el elitismo persistente, sino generar dos soluciones, compararlas y está así, pero no resultó en buena convergencia, entonces por eso se utilizó el elitismo. Pero como le digo, eso creo que está provocando que se quede atascado en una sola parte que no pueda salir. Entonces proponer una nueva estrategia sin elitismo creo que sería la solución para esos problemas. Y por ejemplo, creo que sí es viable porque en DTLZ6, que es multifrontal, tiene la característica, pudo resolverla. Y, o sea, y en 13 dimensiones subiendo las dimensiones. Y también, por ejemplo, los ZDTs, lo 1, 2 y 3, no, 1, 2 y 6, pudimos resolverlo hasta en 100 dimensiones. Y la 4 la pudimos resolver en 30 dimensiones. Entonces, sí me sorprende un poco por qué no pudo. Porque tuvo una buena, bueno, mostró en ZDT una buena habilidad para resolver problemas multifrontales. También comentaste que en algunos problemas el número de variables que usas las debes de reducir. Ajá. También tienes alguna forma de saber a priori si el problema es complejo o si el problema lo puedes adaptar para usar el número de variables que tiene. Es que eso fue una cosa curiosa porque al aumentar el número de puntos, o sea, si quería 1000 soluciones o 10.000 soluciones, sin necesidad de incrementar el número de evaluaciones de función, solo la cantidad de puntos que quería o soluciones, se llenaba más espacio. Entonces lo que yo creo que eso es por el uso de vecindarios. Como mi archivo trata de meter la solución en todas las posiciones que optimice, puede estar llevando a una mala optimización en algunos puntos que perjudica la búsqueda. Entonces lo que podría hacer sería, a lo mejor sí utilizar un mecanismo como el de MOEAD que utilice vecindarios para que se enfoque en distintas regiones del espacio de búsqueda, podría ser. Pero sí, estuvo curioso. Y la última, ¿tienes problemas, digamos, con funciones continuas y discontinuas? Problemas con funciones. De las que van así no conectadas. Las desconectas, sí, se son... ¿Hay alguna característica de este tipo de métodos para cómo es que trabajan con un tipo o con el otro, conectadas y desconectadas? Eso sí, la verdad no sabría. Lo que sé es que ¿Se comportan igual? desconectadas, lo que hace nuestro mecanismo, el mecanismo que utilizamos es buscar unas soluciones y cuando las encuentra en una parte, ya no quiere buscar en otras. O sea, como que avienta todas las soluciones en una parte del frente y ya no intenta buscar.
pero lo que yo estaba viendo para solucionarlo era normalizar el espacio de búsqueda, de tal forma que se distribuyeran mejor las soluciones, pero aún así no logré distribuirlas por todo el espacio y la verdad no sé cómo mejorar. Bueno, podría ser con otro indicador, como por ejemplo el uso de crowding distance, pero el problema es que no se puede extender para más objetivos. Porque, por ejemplo, crowding distance demostró para los problemas que utilizamos que no tiene ese problema, resolvió perfecto todos los problemas y sin importar que hayan desconectados o conectados. Sí, porque mencionaste que te interesaba la buena distribución de las soluciones. Y hay algunos problemas, por ejemplo, que aunque tú ya tengas bien distribuido todo, cuando vas a usar esas soluciones, el problema a veces tiene tolerancia. Y es como que ya no es una solución real, digamos. Pero muy bien. Gracias. ¿Qué tal? Pues para eso 20. A ver, es que lo explicaste como partículas. Yo no veo partículas. Sí, es una partícula. ¿Mío es una partícula? ¿Cómo? El ¿Es particle mío? swarm solo es... ¿Cuál, perdón? La mío. La mío no es un vector de probabilidades. Por eso. Ajá. Es que, explícamelo, es que no lo entendí. Ok. Porque para mí mu y la sigma, o sea, las medias y la sigma no son partículas. No. Pero tú las visualizas ahí como partículas. ¿Cómo la visualizo como partícula? ¿O por qué está ahí? ¿Por qué la pusiste como partícula, pues? No, ahí sí. Regresa. Sí. ¿Por qué la pusiste ahí como partícula cuando no lo es? Es que es se puede visualizar con una partícula porque está la media en el espacio de las variables. Ok. O sea, como voy a generar soluciones de ese vector, lo que hago es generar soluciones cercanas por medio de la división estándar media. Por eso lo visualizo como si fuera una partícula, pero no es una partícula. Lo que lo utilizo es para generar el local best. Y lo que sucede es que en el particle swarm no existe una diferencia en el compacto entre un local best y un global best, o sea, son lo mismo. El mejor del cúmulo también es el mejor de esa partícula. Entonces lo que hice fue mantener un poco la estructura del particle swarm, pero cambiar el significado del local best. Entonces el local best lo utilizo, lo genero un nuevo individuo por medio del vector de probabilidades y ese es el local best. Y ya ese lo utilizo para guiar la búsqueda del particle swarm. Entonces mantengo como que el elitista, la posición que ya tiene y trato de moverlo un poco variando utilizando el local best. Ahí la sigma, ¿dónde quedó? ¿La cual? La sigma para ese individuo. ¿La sigma? Es que la posición es la de las partículas negras, es la mu. Sí, la sigma nada más lo tomé como la distancia. Como la distancia, o sea, lo que hice fue, como lo ancho de la distribución normal, lo que hice fue que fuera del mismo ancho de la media, o sea, de la distancia entre la media y la mejor partícula. Donde ahorita está, hasta a la mejor solución, para que permita como que regresarse si es que toma errores en de decisión. Vete a la 21, la siguiente. ¿Por qué Chebyshev? ¿No probaste con otras funciones de discretización? Sí probé con la ASF. Ajá. Y no obtuve mejores, o sea, obtuve los mismos resultados prácticamente y también probé, normalicé igual con Chebyshev y no obtuve mejor, pero lo utilicé porque se parece, porque Moisés utilizó un archivo similar a este y tuvo buenos resultados, pero en sí solo probé con ASF y obtuve casi resultados muy similares. La siguiente. ¿La siguiente 22? Ajá. Ahí esto tiene su detalle y es muy grande, ¿no? Porque los pesos deben sumar 1. Sí. Y ahí deberían estar normalizados. Y en tu algoritmo, aunque lo pones como trabajo a futuro, no veo cómo manejas esas normalizaciones de las funciones. Porque cuando tienes la solución, pues ya lo ves. Pero cuando se está evolucionando, ¿cómo lo manejas? Los vectores de peso los genero con los valores de las... O sea, aquí deben de sumar 1, pero tus
tus valores de las funciones objetivo, pues quién sabe qué valores tengan, ¿no? Ah, ok. Y en tu algoritmo no vi específico que buscases esta normalización. Lo pones como trabajo futuro, pero entonces me pregunto cómo funcionó en tu algoritmo. Ah, ok. No, lo que hice, bueno, fue generar los conjuntos vectores de peso que tienen la propiedad de que la suma de todos ellos sí tiene uno. Y eso lo hice con el algoritmo simplex, que propone el MOEAD. Y ya únicamente, ya. Y entonces tus funciones objetivo también tienen todas entre 0 y 1. No. ¿Cómo lo fuiste normalizando? Ah, ¿cómo se normaliza las funciones objetivas? Lo que hace es tomarse dos puntos de referencia. El punto ideal, que es el mínimo como les había comentado. Cada iteración, cada que genera un nuevo individuo, modifico el vector ideal, que es si encuentro un valor menor en ese nuevo individuo, lo actualizo. Y entonces utilizaría otro vector que es el nadir, que consiste en el máximo de todo el archivo que también tengo. Y lo que hago es tomar mi solución y le resto el nadir. Luego sería entre el Z1, no recuerdo específicamente, sí, pero se divide entre la distancia entre el ZI y el nadir. Entonces lo actualizas cada vez que estás generando un nuevo individuo. ¿Cómo? Actualizo los vectores, sí. El ideal O sería... sea, se pueden en una misma generación puede estar cambiando el punto de nadir y el punto ideal. Ajá. Wow. Sí, pero en cada generación solo genera un individuo. Ah, ok. Ajá. Y para poder evaluar, sí, actualizo el vector ideal porque es el que nos permite llegar al óptimo. Y si normalizara, también cambiaría el de nadir. A ver, vete entonces a tu... Indícame esto en tu... En el... pseudocódigos. Porque ahí no está, ¿no? Ah, sí, no lo puse. En esa parte. Justo. Sí, cada que genera una nueva solución, ya. Y lo trato de agregar al archivo. Antes de agregar al archivo, ahí es donde actualizaría el vector ideal y el vector nadir, si es que los tuviera. Y como les digo, el vector ideal sería tomar el vector ideal que tengo, que al inicio sería menos infinito todo, y con la primera solución pongo todos los valores en ese vector. Ya posteriormente, si voy encontrando nuevas soluciones con valores menores, los voy cambiando en ese vector. Y el nadir tomaría un procedimiento similar. ¿De qué tamaño fueron tus archivos? De 100 soluciones. ¿No intentaste de más? ¿Menos? Sí, de menos y de más. Bueno, de menos obtuvo un resultado similar y como les decía, cuando aumentaba el número de soluciones en el archivo, mejoraba la aproximación que tenía, sin aumentar el número de evaluaciones. Por ejemplo, en la red ZL2, que es como una esfera así, conforme más soluciones tenía, más llenaba. O sea, las soluciones se concentraban mejor. Pues muy bien. Gracias. Bueno, yo nada más un par de cosas. Bueno, la primera vez, si podrías comentar brevemente lo que consideres como la diferencia principal, si es que la hay, entre el enfoque compacto del algoritmo de Mercedes y el tuyo. Ah, ok. Nada más la parte compacta, no la heurística, pues que evidentemente es diferente. Sí. En la parte compacta, pues ellos utilizaron, bueno, se utilizó una fórmula que habían propuesto otros autores que proponía hacer esto. Lo que hacía era, generaba dos soluciones y determinaba un ganador y un perdedor, y utilizaba al ganador y al perdedor para determinar a dónde se iba a mover el vector de probabilidades. Pero yo observé que eso en algunas ocasiones podía llevar hacia peores soluciones, o sea, no siempre iba a llevar al global best. Y lo que hice fue eliminar la necesidad de utilizar el perdedor y simplemente siempre me fui hacia el ganador. Igual, otra diferencia es que yo utilizo el concepto de líder, que yo no necesito por la evolución diferencial que utilicé en el archivo. Y también observé que porque la forma en que archiva las soluciones es de Moisés, de hecho, que él tomaba una estrategia igual, que era asigna un subproblema a cada posición del archivo, y si la nueva solución mejora su problema, lo metía, pero yo también vi que me agregué el concepto de dominancia, o sea, que mejore la solución, pero también que no sea dominado por lo que ya está dentro. Y creo que ya sería todo. Y la segunda pregunta iría en el sentido de, bueno, ya te lo puedo hablar, en la función de escalarización, ¿tú crees que podría haber una diferencia si la cambiaras, si probaras, por ejemplo, PDI? Ya ves que hay muchas otras, ¿no? Dice que ya no hubo tiempo de eso, por eso lo probaste a SDF y Chinchef, que es como La básica. clásica.
Pero ¿crees tú que eso tendría algún efecto real en el desempeño del algoritmo? ¿O que es más bien la naturaleza del compacto lo que impide que distribuya ciertas soluciones? Yo creo que no hay mucho que cambiarlo, pero creo nada más que el problema más está en que no hay una diversidad real porque no hay una población, sino que la población es la que da la diversidad inicial y que si no lo represento bien en el vector de probabilidades, ahí es donde están los errores, comienza a fallar. Pero sí leí de algunas funciones que podrían ayudar, ¿no? Porque hay funciones que no requieren el punto ideal para encontrar los óptimos, a lo mejor, porque también dependiendo de cómo aproxime el punto ideal o el de Nadir, depende de la calidad de las soluciones. A lo mejor sí podría solucionar, pero no creo que sea lo más importante, sino sí la forma en la diversidad, de generar un mecanismo que genere o conserve diversidad.